La restauración del cuadro de la Nevada o el invierno de Francisco de Goya ha sido una restauración bastante larga por su estado de conservación y por el gran tamaño de la obra. El cuadro se encontraba cubierto por una gran cantidad de barniz oxidado y desigual. En unas zonas tenía más barniz, se veía más amarillo que en otras. Las reintegraciones que se habían realizado antiguas habían alterado, habían cambiado el color. Este cuadro llegó al museo en 1870 y fue restaurado por José de Rivero. Lo que hizo fue reentelar la obra, lo hizo muy bien porque se mantiene el soporte en perfectas condiciones. También por lo que hizo fue una limpieza más o menos superficial y la reintegración de las pérdidas, el estucado y la reintegración de las pérdidas que eran abundantes. Los estudios técnicos que se realizan antes de la restauración son muy importantes porque nos aportan datos para luego intervenir en la limpieza, sobre todo. En este caso, los grandes injertos estaban cubiertos por unos repintes y cubrían también parte de pintura original. Con las radiografías vemos hasta qué punto, hasta dónde se puede eliminar estos repintes e incluso desvelar zonas de pintura original, en este caso de Goya. Pues lo que hay que hacer en este caso es eliminar todos estos elementos que le sobran a la obra, poco a poco, de una forma progresiva, avanzando según la parte del cielo, por hacia abajo, también eliminando todo lo que eran los repintes alterados. De esta forma se iban saliendo todos los colores originales de Goya. Según se iba avanzando la limpieza, la nieve iba tomando protagonismo. También los azules, que justo están en la zona central, para que el que observa el cuadro vaya al centro y luego ya se vaya distribuyendo, ¿no?, por todo lo que es la historia que cuenta Goya. En una zona de la pierna aparecían unas líneas oscurecidas que estaban retocadas, una especie de escurrimientos de algún producto que en este caso parecía que hubiera sido como cera, que estaba como arrasando toda la zona de la pierna. Con la ayuda del bisturí se fueron quitando estos restos de cera, pero bueno, lo que hace la cera es que a veces también altera el color y no se pudo eliminar del todo. Luego ya se retocó y este problema ya se pudo solucionar. Este cuadro está formado por 3 paños de lienzo, son de 118 centímetros, 2 paños de un extremo al otro y luego otro de 71. En estas zonas de costuras hay más pérdidas de capa pictórica. Por ejemplo, la zona del perro, toda la zona del cuello, tiene en esta parte un gran repinte, ¿no?, de estas pérdidas. Se fueron eliminando y poco a poco iban apareciendo copos de nieve que habían sido tapados en la restauración anterior, al no entender que eran unas pequeñas manchas, que eran los copos que correspondían a la nevada que estaba cayendo. Con la limpieza de este cuadro se aprecia también unas líneas de grafito, ya que la técnica de Goya muchas veces lo deja difuminado y no se distingue en donde se limita el dibujo. Los tapiceros lo que hacían era, con un lápiz, un grafito, iban marcando dónde terminaban esas ramas, para facilitar así la labor de los tapiceros. Es un documento no molesta, entonces es un documento que es histórico, eso no se puede quitar, se ha dejado tal cual está. Una vez finalizada la limpieza, se estucan las pérdidas, las faltas. En este caso, los estucos estaban correctamente realizados por la restauración anterior, con lo cual se respetaron y no hubo necesidad más que en algunas zonas, eliminando algunos que cubrían parte de pintura original. En todo el perímetro de la obra sí que había agujeros de haber colocado en algún momento un marco clavado a la propia pintura. Y luego diferentes puntos que no habían sido estucados. Lo que se aplicó después de este estuco, al ser los estucos blancos, es un acuarelado, una acuarela en tono rojo, del mismo tono que Goya utilizó para la imprimación. El efecto va a ser muy parecido al que Goya realizó mediante veladuras en diferentes zonas. Por ejemplo, en la zona de la capa, un tono de fondo, un pardo con algo de azulado, y luego mediante pequeños puntitos se va igualando hasta conseguir el tono requerido de la pérdida. En otras zonas ha sido más bien unas diferentes capas, diferentes veladuras de distintos colores, hasta conseguir este efecto deseado. Después de la aplicación de la acuarela, en todos los estucos se barnizó la obra y luego se continuó la reintegración con unos pigmentos con gambling que llevan su propio barniz, con lo cual se aplican después de haber dado la mano del barniz.
Una vez finalizada la reintegración, se le aplicó otro barniz de la misma naturaleza que el que se ha aplicado con brocha, dando un pulverizado general a toda la obra. Estudiar la técnica de Goya es muy interesante, ya que vemos lo que normalmente no se ve. En este caso, la imprimación que le da debajo de la pintura antes de pintar ya tiene en cuenta cómo va a ser su obra, ya conoce cómo va a pintarlo. En la parte de arriba, sobre todo, se ven unas ráfagas como de líneas aplicadas con la brocha o con los pinceles gruesos, que la preparación la ha realizado de esta manera para que el efecto de la luz que incide sobre el cuadro dé la sensación de movimiento, de aire agitando los árboles. La pintura es bastante más lisa, en la parte de arriba no se ven las pinceladas, sino que está como transparentando la imprimación que le dio debajo. Es como la huella de la imprimación la hace de esa manera, de tal forma que mediante la incisión de la luz, según vaya cayendo la luz, se vean estas ráfagas que luego en la pintura propia no se ven. En el tema, por ejemplo, del perro, deja el fondo rojo para dar la sensación de movimiento. Y las huellas del perro también, cómo van hundiéndose las patas en la nieve. El fondo lo usaba a veces como medias tintas, por medio de transparencias, en las zonas de la nieve sobre todo, pues iban dando esas matices de colores diferentes. Cuando se restaura se ven los trucos que utilizan los pintores. En este caso, Goya le gusta mucho dar unos toques blancos para aumentar lo que es el sentido de la profundidad de los campos entre los personajes. En este caso, este toque blanco que ha retocado 2 veces. Se ve una parte de abajo que le ha dado igual que en estos tonos de profundidad, pero ha querido insistir y le ha dado otro toque, siendo este punto el punto más blanco de todo el cuadro. Y es curioso porque la cuerda que sujeta a la mula debería verse por este propio hueco, pero ha priorizado este efecto de luz a lo lógico de verse la cuerda de la mula. Con la restauración, el cuadro lo que ha adquirido es su propia naturaleza. El frío, te transmite frío. Antes, con el barniz amarillo, pues no daba esa sensación. Goya quiso transmitirnos esa sensación de frío. La cantidad de matices, de grises que tiene la obra es infinita, por medio de su técnica, de esa transparencia que sabe darle diferentes tonos, diferentes colores. Los sentidos tienen mucho protagonismo aquí. Oyes el viento, cómo está azotando el árbol, cómo las pisadas de los personajes están haciendo ruido al crujir de la nieve, el tintineo de la mula, de la campanilla de la mula también parece oír. Estás metido como en una neblina propia de la nieve cuando hay viento. Estamos viendo, escuchando, incluso se puede hasta oler este frío. Realmente se recupera una obra.